El libro de los Romanos es el buque insignia de la flota de las epístolas paulinas en el Nuevo Testamento. Esta carta se eleva imponente en la historia del cristianismo. Incontables hombres y mujeres de fe señalaron a Romanos como el arma que Dios usó en su gracia para producir su rendición a Cristo. Agustín, Martín Lutero y Juan Wesley y otros recibieron inesperados impactos espirituales que quebrantaron sus defensas y pusieron fin a su rebelión contra Dios. El libro de Romanos combina amplitud y lógica y una comprensión madura de las escrituras del Antiguo Testamento para formar un poderoso arsenal. Hacia el tiempo que se escribió, el Espíritu Santo había convertido al apóstol Pablo en un hábil comunicador de la fe. El resultado es su carta a los romanos, un tratado teológico que encuadra perfectamente dentro de la descripción de Pablo en toda la escritura como útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Ahora bien, la carta representa una expresión completa de la teología apostólica. Los argumentos de Pablo desafían la mente secular, pagana y sin embargo también quebranta la confianza espiritual superficial de muchos no paganos. Romanos es un poderoso nivelador porque declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, puesto que todos son pecadores, llega como una deliciosa descarga el hecho de que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas son las buenas nuevas de Pablo, tan elocuente y sistemáticamente defiende en este tratado teológico dirigido a los romanos. El propósito de la venida de Cristo era el que la ley se cumpliese. El creyente obtiene la norma justa de la ley, el amor, no por medio de la ley, sino porque está en Cristo y anda conforme el Espíritu. La frase griega piensa en las cosas incluye la voluntad, los pensamientos y las emociones de la persona. También incluye pretensiones, valores, deseos y propósitos. Pensar en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu significa que somos orientados hacia o gobernados por aquellas cosas en las cuales nos concentramos. Paz es la resolución de la intensa lucha que se describe en el capítulo 7, así como la armonía y la tranquilidad interior resultan de rendirse a Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros vayamos entendiendo lo que Dios cada día nos quiere comunicar. Este libro trae muchas cosas hermosas que nos capacitará nuestro entendimiento de cómo nosotros debemos dirigirnos hacia Dios con el pensamiento positivo de que nuestras almas están rendidas al Señor. El libro de Romanos tiene 29 predicciones en 91 versículos de los 433 que contiene el libro. Romanos tiene 58 citas del Antiguo Testamento, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, por el cual se le denomina que esta carta contiene 21% de profecía. Identificarse con Jesús tiene un precio, junto con las grandes riquezas que menciona. El apóstol Pablo habla de los sufrimientos que los cristianos enfrentarán. ¿Qué clase de sufrimientos serán? Para los creyentes del primer siglo hubo consecuencias sociales y económicas y muchos se enfrentaron persecuciones y muerte. Nosotros también debemos pagar un precio por seguir a Jesús. En muchos lugares del mundo actual, los cristianos enfrentan presiones tan severas como la de los primeros seguidores de Cristo. Aún en el país donde el cristianismo se tolera o alienta, los cristianos no deben bajar la guardia. Vivir como Cristo lo hizo, servir a otros, ceder sus derechos, resistir las presiones para conformarse al mundo, siempre exige un precio. Ahora bien, nada que suframos, sin embargo, podrá compararse al gran precio que Jesús pagó por nosotros para salvarnos. Por el poder de Dios, los creyentes son santificados, hechos santos. Eso significa que Él nos aparta del pecado y nos capacita para obedecer y para llegar a ser como Cristo. Cuando crecemos en nuestra relación con Cristo, el Espíritu Santo nos libra de las demandas de la ley y el temor al juicio.
Dios hace posible que todas las cosas, no solo incidentes aislados, redunden en nuestro bien. Esto no significa que todo lo que nos pasa es bueno. Lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído, pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Tenga presente que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Note, asimismo, que esta promesa no es para todos, es solo para los que aman a Dios y forman parte de los planes divinos. Los llamados son todos los que el Espíritu Santo convence y permite que reciban a Cristo. Estas personas tienen una nueva perspectiva, una nueva mentalidad en la vida. Confían en Dios, no en los tesoros de la vida. Buscan su seguridad en el cielo, no en la tierra. Aprenden a aceptar el dolor y la persecución, no a lamentarlos, porque Dios está con ellos. Por lo tanto, es importante que tengamos una mente madura, una mente positiva de todas las cosas que nosotros vivimos en Dios y cómo Dios nos va guiando día a día. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el verso 5 y mencionaré 2 puntos. Punto número 1, pensamientos sabios. Punto número 2, meditar en la palabra de Dios es tener la mente espiritual. Su tema es mente espiritual. Vamos a ver el primer punto, pensamientos sabios. ¿Cómo es que tenemos pensamiento sabio? ¿Cómo es que entendemos o adquirimos? Veamos lo que nos dice el Salmo 119, verso 59. La Biblia dice así: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. La palabra horror significa una tempestad borrascosa o una tormenta en el desierto. Aquí se refiere a la angustia mental que tiene el salmista cuando contempla el destino de los inicuos que abandonan la ley de Dios. Dice: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. O los que se deleitan en guardar la ley de Dios, Dios les dará más gracia para guardarla. Siempre es apropiado volverse a Dios y meditar en su nombre, el cual calmará la angustia mental causada por la visión de horror que todo lo que guarda a aquellos que dejan la ley de Dios. El salmista habla acerca de guardar las leyes y aún así ser libre. Contrario a lo que muchas veces esperamos, obedecer las leyes de Dios no nos inhibe ni restringe. Por el contrario, nos libera para hacer lo que Él quiere que seamos. Al buscar la salvación y el perdón de Dios, somos libres del pecado y de su consiguiente culpabilidad opresora. Al vivir en el camino de Dios, tenemos libertad para cumplir el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero muy bien, el salmista no guarda la ley para tener entendimiento, sino que quiere entendimiento para guardar la ley. ¿Escuchó eso? No guarda la ley para tener entendimiento. El salmista lo dice. Muchos dicen: voy a leer la ley para tener entendimiento. Fíjense lo que dice David, sino que quiere entendimiento primero para guardar la ley. Usted no diga: quiero aprender la escritura para tener entendimiento. No, quiere entendimiento, iluminación para obedecer las escrituras. Es un siervo sufriente que observa la ley, medita en ella, cuenta con ella, pero también está despreciado, amenazado por sus príncipes, se postra en el polvo, rodeado de los lazos de los impíos, calumniado, agraviado, perseguido. En vez de abandonar a Dios y sus leyes, ora por liberación, misericordia y vida. Ahora veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 12, verso 5. La Biblia dice así: los pensamientos de los justos son rectos, mas los consejos de los impíos engaño. Pensamientos, consejos. Pensamientos se refiere a los planes bien pensados para realizar la justicia. Consejo se refiere a la pericia para inventar designios inmorales. El perverso de corazón es una persona que tiene una manera de pensar torcida. Su conducta antisocial hace que la comunidad la desprecie.
dará fruto. Es enredado. Bueno, la iniquidad hiere al impío y la justicia ayuda a los justos. Este es otro modo de decir: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. La expresión, la raíz de los justos, la podemos encontrar también en el verso 3. Ahora, el lograr la satisfacción no es algo que se lleve a cabo a través de una manera exótica o extraña. La misma solo se alcanza hablando y actuando con justicia. En este punto, el premio de la satisfacción es muy abundante. Además, el sentimiento de una obra bien hecha ya es suficiente premio ante los ojos de una persona sabia. Pero veamos ahora lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16. La Biblia dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Los que no son cristianos no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. No espere que la mayoría de la gente apruebe o aún entienda su decisión de seguir a Cristo. Todo parece tonto para ellos. Así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable, el que rechaza a Dios no puede entender los hermosos de los mensajes, las líneas de comunicación están rotas y no pueden oír lo que Dios le está diciendo. Nadie puede comprender a Dios. Solo mediante la guía del Espíritu Santo los creyentes pueden vislumbrar algunos de los planes, pensamientos y acciones de Dios. En realidad, tienen la mente de Cristo mediante su Espíritu Santo. Y podemos empezar a conocer sus pensamientos, hablar de Él y esperar su respuesta a nuestras oraciones. ¿Está pasando el tiempo suficiente con Cristo para tener su misma mente? Una relación íntima con Cristo viene solo como resultado de pasar un tiempo constante en su presencia y con su palabra. Ahora veamos lo que nos dice Filipenses capítulo 2, verso 5. La Biblia dice así: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesucristo era humilde, dispuesto a negar sus derechos a fin de obedecer a Dios y servir a la gente. Como Cristo, debemos tener una actitud de siervo y servir por amor a Dios y a los demás, no por temor o sentimiento de culpa. Recuerde, usted puede elegir su actitud. Puede acercarse esperando ser servido o puede buscar la oportunidad de servir a otros. ¿Sí? Para profundizar más la actitud en la del siervo, tenemos nosotros que apreciar la vida de Jesús. Tenemos que ver los pasos de Cristo. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos mostró Él? La encarnación fue el acto de preexistencia del Hijo de Dios, que voluntariamente adoptó un cuerpo y una naturaleza humanos. Sin dejar de ser Dios, se convirtió en un ser humano, el hombre llamado Jesús. No renunció a su deidad para convertirse en humano, sino que dejó a un lado el derecho a su gloria y su poder. En su misión a la voluntad del Padre, limitó su poder y su conocimiento. Jesús de Nazaret estaba sujeto a lugar, tiempo y a muchas otras limitaciones humanas. Lo que hizo única su humanidad fue su libertad del pecado. En su completa humanidad, Jesús nos mostró todo lo que puede expresarse en términos humanos relacionado al carácter de Dios. Estos versículos 5 y 8 de Romanos presentan una de las más significativas afirmaciones en toda la Escritura en torno a la naturaleza de la encarnación. El hecho de que Dios hizo hombre. Además, a través de esta maravillosa descripción de Cristo, el apóstol Pablo ilustra vividamente el principio de la humanidad. Haya pues en vosotros este sentir, dice Pablo a los filipenses, todo acto devoto comienza con la renovación de la mente. El correcto pensar produce acciones correctas. Nuestras acciones son el fruto de nuestros pensamientos más profundos.
En nosotros, pensar y ser como Cristo constituyen en requerimiento no solo para individuos, sino también para el cuerpo colectivo de creyentes. Juntos debemos pensar y actuar como un solo ser, como la persona de Jesucristo debemos nosotros pensar también. Ahora, meditar en la palabra de Dios es tener la mente de Cristo. Ese es el segundo punto. Pero debemos tener nosotros pensamientos sabios. Debemos tener esos pensamientos sabios para caminar en lo que nos dice Dios en su palabra, lo que nos dice Dios cada día. Cuando leemos la Biblia, Dios nos ilumina por el Espíritu Santo. Y ahí vamos teniendo la sabiduría para poder guardar la palabra del Señor. Caminar de acorde a lo que dice Dios es tener una mente sabia, es tener una mente espiritual, es caminar en la madurez del Señor, en su palabra. Veamos el segundo punto y último. Meditar en la palabra de Dios es tener la mente espiritual. Ahora, veamos lo que nos dice Josué capítulo 1, verso 8. La Biblia dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar significa mucho más que solo contemplación. La idea aquí es que uno debería reflexionar en la palabra de Dios seriamente, tomar sus verdades a pecho y aplicarlas a la propia vida. El verbo hebreo para meditar comunica una variedad de significados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, puede referirse al rugido de un animal o al gemido de alguien afligido. También hablar, pronunciar, meditar, fraudes, pensar, meditar. La palabra está relacionada con un término que significa reflexionar. De este modo, Dios ordena a Josué recordar su ley, repitiéndola para sí mismo, considerándola con cuidado o reflexionando en ella. Las Escrituras ordenan al pueblo de fe meditar en la ley de Dios y sus obras. Muchas personas piensan que la prosperidad y el éxito proviene de tener poder, contactos personales y un inexorable deseo de avanzar. Pero la estrategia para el éxito que Dios le enseñó a Josué contradice tales criterios. Le dijo a Josué que para prosperar debía observar 3 puntos. Dios le dijo que observara la ley porque le haría prosperar. Pero ¿cuáles son esos puntos que Dios le dijo a Josué para que prosperara? Veamos los 3 puntos que Dios le dijo a Josué para que pudiera prosperar en todo su caminar. Veamos el punto 1. Número 1, ser fuerte y valiente, porque la tarea que le esperaba no era fácil. Número 2, obedecer la ley de Dios. Y último, constantemente leer y estudiar el libro de la ley, la palabra de Dios. Estos fueron los 3 puntos que Dios le dijo a Josué para que prosperara en su caminar. Para tener éxito, sigue los consejos que Dios le dio a Josué. Es posible que no triunfe según las normas del mundo, pero triunfará a los ojos de Dios, y la opinión del Señor durará para siempre. Ahora, veamos el Salmo 19, verso 14. La Biblia dice así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando pensamos en la ley, muchas veces la asociamos con lo que nos impide divertirnos. Pero aquí vemos lo opuesto. Leyes que convierten el alma, nos hace sabio, alegra el corazón y alumbra los ojos, nos amonesta y nos galardonan. Esto es porque las leyes de Dios son guías y luces en nuestro camino y no cadenas en nuestras manos y pies. Nos señalan el peligro y nos advierten. Luego nos señalan el triunfo y nos guían. Muchos cristianos se ven plagados de sentimientos de culpa. Les preocupa la posibilidad de haber pecado inconscientemente o haber hecho algo bueno pero con intenciones egoístas, o no haber hecho el mejor esfuerzo en alguna tarea o haber olvidado hacer algo.
La culpabilidad puede jugar un papel importante al llevarnos a Cristo y al hacer que nos comportemos apropiadamente, pero no debe debilitarnos ni atemorizarnos. El perdón de Dios es total y completo, aun cuando se trate de pecados inconscientes. ¿Cambiaría de manera de vivir si supiera que cada palabra y pensamiento suyo Dios lo examina primero? El salmista David pidió que Dios aprobara sus palabras y sus pensamientos como si fueran ofrendas presentadas en el altar. Al comenzar cada mañana, propóngase que el amor de Dios le guíe en todo lo que dice y piensa. Ahora, veamos lo que nos dice 1 de Timoteo capítulo 4, verso 15. La Biblia dice así: ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El cristianismo podría dominarse fe de la espera en el Nuevo Testamento. Ahora, en este punto descubrimos la espera como núcleo de toda esperanza. La espera del nacimiento del Mesías, del bautismo con fuego, de la entronización en Jerusalén, de la resurrección, del regreso de Cristo, etcétera, etcétera. Más adelante, todas las esperas se convirtieron en conmemoración, es decir, en contemplar el pasado. Solo una de ellas inclinó la mirada ansiosa de los cristianos hacia el futuro, la venida de Cristo o parusia. Como un líder joven en una iglesia con muchos problemas, Timoteo debió haberse sentido intimidado, pero los ancianos y los profetas lo animaron y estimularon al uso de sus dones espirituales en forma responsable. Los atletas talentosos, formidables, pierden la destreza si sus músculos no se robustecen por el uso constante. De igual manera, nosotros perderemos nuestros dones espirituales si no los ponemos a trabajar y no los ponemos en práctica. Nuestros talentos se perfeccionan por el ejercicio, pero la inactividad puede motivar su pérdida por falta de práctica y nutrición. ¿Qué dones y habilidades le ha dado Dios a usted? Úselo con regularidad en el servicio de Dios y de otros, para que usted pueda mantenerse firme. Úselo. Use bien las habilidades de Dios que Él nos ha regalado. Sabemos lo importante que es mantener control sobre nuestras vidas. Debemos estar en constante vigilancia para no caer en la trampa del enemigo que nos puede destruir tan fácilmente. También debemos vigilar lo que creemos. Las doctrinas, creencias equivocadas pueden conducirnos fácilmente a la destrucción espiritual y a la herejía. Debemos estar en guardia contra aquellos que quieren persuadirnos que como vivimos, que es más importante que lo que creemos. Debemos mantener la atención en ambas cosas. Debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debemos pararnos firmes en fe, sabiendo que Cristo un día vendrá. Pero la Escritura nos enseña cómo debemos conducirnos tanto en la casa de Dios como en la espera de la venida de Cristo. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos lograr como cristiano. Tener una mente espiritual. Debemos saber qué hemos creído, cómo debemos avanzar en esa fe, cómo debemos seguir obteniendo los logros, cómo debemos alcanzar las promesas y cómo debemos compartir la palabra de Dios a la gente que no conoce a Cristo, y cómo debemos ver y cómo debemos nosotros decirle que un día Cristo vendrá y nos llevará a todos los que le hemos recibido como su único Salvador personal. Eso es tener una mente espiritual. No está atrapados en ideas, pensamientos de hombre que no nutren absolutamente al ser humano, sino que lo destruye y lo entretiene y no crecen espiritualmente. Yo quiero culminar, pero no antes que usted entienda. El apóstol Pablo divide a la gente en dos categorías: los que son de la carne y los que son del espíritu. Ahora bien, todos estaríamos en la primera categoría si Jesús no nos hubiera ofrecido una vía de escape. Una vez que aceptamos a Jesús, le seguimos porque su senda nos brinda vida y paz. Cada día debemos decidir y a conciencia centrar nuestra vida en Dios. Use la Biblia para ver los mandatos de Dios
y sígalos. Pregúntese en cada situación dudosa, ¿qué quiere Jesús que haga? Cuando el Espíritu Santo le muestre lo que es bueno, hágalo con entusiasmo. Si desea más información acerca de la naturaleza que se opone a nuestra vida en Cristo, lea la Biblia, lea las cartas de Pablo, lea las palabras que Cristo nos dijo. ¿Se ha preguntado alguna vez si es cristiano de verdad o no? Cristiano es todo aquel que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Si usted ha confiado sinceramente en Cristo como Salvador y lo ha reconocido como Señor, el Espíritu Santo ha entrado en su vida y ya es cristiano. Uno no sabe que ha recibido el Espíritu Santo porque haya sentido ciertas emociones, sino porque Jesús lo ha prometido. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que la vida eterna se obtiene a través de él. Empezamos a actuar bajo la dirección de Cristo. Encontramos ayuda en los problemas cotidianos y en la oración. Podemos servir a Dios y hacer su voluntad. Y somos parte del plan de Dios para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo es promesa de Dios o garantía de vida eterna para quienes creen en él. El Espíritu Santo está ahora en nosotros por fe, y por fe estamos seguros que viviremos con Cristo por la eternidad. El requisito de la ley define lo que Dios quiere, pero no capacita para guardarla. Escuche eso. La obra de Cristo ofrece la capacidad de satisfacer las demandas de la ley. No en la carne, sino en el Espíritu. Esto no niega la naturaleza pecaminosa, sino que el creyente, al ser regenerado, el Espíritu lo inclina a seguir la dirección que Él le indica. El Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu reside en el creyente en virtud de su fe en Cristo. Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu está vivo. Aunque el creyente muera físicamente, su espíritu continúa viviendo. El Espíritu Santo que vive en él le dará vida a causa de la justificación en Cristo Jesús. Examinémonos pues nuestro interior a fin de ver cuáles son las cosas que atraen a nuestra atención y suscitan nuestro interés. Buscamos el favor y la comunicación con Dios, nuestro bienestar espiritual, los intereses eternos. ¿O se van nuestros pensamientos y afectos tras las cosas mundanas, temporales y pecaminosas? Y para mejor advertirnos de las consecuencias, el apóstol Pablo nos dice que termina una y otra manera de vivir. Una manera de pensar, de sentir y de actuar que siga la orientación de la carne ha de llevar a la corrupción, no solo espiritual, sino también física, es decir, a la muerte. En cambio, una manera de pensar, sentir y actuar conforme las emociones del Espíritu lleva una vida y paz verdadera que comienza ya aquí bajo y perdura hacia una eternidad. Ahora, no puede ser que otro modo, ya que el hombre dominado por una mentalidad carnal es enemigo de Dios. No se somete a la voluntad de Dios, ni puede hacerlo, pues es precisamente la debilidad de la carne la que impide el cumplimiento de la ley de Dios. No es posible, por tanto, que los carnales, mientras no se corrijan, agraden a Dios. El hombre que obedece a las emociones del espíritu muestra ser de Cristo. El apóstol Pablo abriga la esperanza de que los cristianos de Roma sean diligentes en seguir los impulsos del Espíritu de Dios y progresar así en su santificación, pues es señal de que el Espíritu Santo habita en ellos, ejercer allí su poder y santificador. De no hacer así, hay motivos para sospechar que la persona no ha recibido a Cristo. En efecto, la línea divisora entre la inconverso y el creyente carnal es muy fina. No es fácil adivinar si un miembro profesante de nuestras congregaciones es realmente convertido o no cuando lleva una vida que se guía por la inclinación de la carne. Una cosa es debilidad y otra cosa es apostasía. Es cierto, pero ¿es la conciencia de esa debilidad o la lucha entre el saber y el no hacer un testimonio indudable de que la persona es convertida a un carnal?
Lo que se suele llamar segunda conversión es una persona que pareció ser sinceramente convertida y aún bautizada. Se fue después al mundo y después de muchos años volvió al redil. ¿No será más bien en la mayoría de los casos que la primera conversión no fue genuina, sino afecto de una crisis emocional, y que la llamada segunda conversión es en realidad la primera? Examinémonos bien, no sea que el enemigo de las almas nos engañe con falsas presunciones. La meta suprema, fíjense bien, la meta suprema de Dios en cuanto a nosotros es hacernos semejante a Cristo. A medida que vamos siendo como Él, descubrimos lo que en realidad somos, las personas por lo cual fuimos creados. ¿Cómo podemos ser conformados a la imagen de Cristo? Leyendo y prestando atención a la palabra de Dios, estudiando su vida en la tierra a través de los evangelios, llenándonos con el Espíritu Santo y haciendo la obra de Dios en la tierra. Eso es tener una mente espiritual. Eso es ser maduro. Eso es caminar de acorde a la voluntad de Dios, teniendo un conocimiento pleno, para que no seamos arrastrados por fuentes que realmente son espurias, oscuras, que no nos traen realmente la revelación de la palabra para poder vivir vidas cambiadas y que entremos en el proceso de la regeneración. Quizás muchos no puedan comprender lo que nos dice el apóstol Pablo a los romanos, pero hoy estamos entendiendo cuál es la mente espiritual que debemos tener cada creyente. Por lo tanto, siga orando, siga clamándole a Dios y siga teniendo la convicción de las Escrituras y vea cuál es el punto, el pensamiento que Dios quiere que tengamos para caminar dando frutos y creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero mencionar el interrogante para culminar. ¿Sientes que tienes una mente madura o espiritual en el transcurso de tu peregrinación? Hoy es el momento que te afirmes en la palabra de Dios. Hoy es el momento que busque el panorama que Dios quiere que entendamos, que Dios quiere que enfrentemos, que Dios quiere que testifiquemos. Este es el tiempo de tener una mente madura, porque estamos rodeados de apostasía. Este es el tiempo de tener una mente espiritual, porque estamos rodeados de herejía por todos lados. Debemos centrar nuestra mirada en la Escritura, en el libro santo de Dios. Debemos centrar nuestra mente en el libro santo de Cristo. Si usted siente que tiene una mente espiritual o madura, qué bien, alabado sea Dios. Pero si no es así, amigo, mi hermano, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de acercarse al Señor. Este es el momento de clamar al Señor. Este es el momento de abrir tus ojos y mirar el tiempo que estamos viviendo en estos últimos tiempos tan delicados, que solamente los entendidos resplandecerán. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias.